secretaria y nuestra técnica de todo esto, que lo hace tan bien, que ponga en pantalla la charla del doctor Salvador Guinjoan. El doctor Salvador Guinjoan es el jefe de psiquiatría, de neuropsiquiatría de FLENI. En este momento está haciendo una subespecialización y un trabajo de investigación de un año en Estados Unidos. Así que su charla la desarrolló desde allí, desde Estados Unidos, la grabó. Entonces vamos a mirar la charla grabada por el doctor para asegurarnos que la charla se diera bien. Natalia la va a poner en este momento y cuando el doctor termine de dar su charla, que dura exactamente una hora, nos prometió, esperemos que pueda, estar en vivo como para que nosotros le hagamos, todos ustedes y nosotros le hagamos las preguntas correspondientes. Así que Natalia, cuando quieras, adelante. No sé si lo manejo yo. Buenas tardes, noches a todos y todas. Antes que nada, bueno, mi nombre es Salvador Guinjoan, soy médico psiquiatra. Estoy en estos momentos viviendo en el exterior. Y bueno, la gente de la Sociedad de Medicina Interna tuvo la gentileza de invitarme para dar esta clase, que es una clase difícil en el sentido de que la temática de los problemas de salud mental relacionados con el género están en evolución. Y ciertamente todos aprendemos con la evolución de esta temática. Yo me recibí de médico en el 92. En aquel entonces, por supuesto, en el pregrado no teníamos mayor contacto con esto, aparte de alguna referencia en la literatura psicoanalítica a las anomalías de la identificación del propio género en una forma bastante peyorativa, diríamos hoy en día, como es la perversión, digamos. Hice mi residencia entre el año 95 y el 99 y tampoco teníamos realmente mayor entrenamiento, digamos, en este sujeto, excepción hecha de la atención en salud mental de personas con, digamos, con disforia de género o homosexual, y básicamente relacionado simplemente con el hecho de, bueno, no propender a forzar o hacer algún tratamiento psicológico, psiquiátrico que fuerce a la persona en una identidad sexual con la cual no está conforme. Fuera de eso, realmente es una temática extremadamente nueva y, como digo, en evolución. Y vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con estos cambios, digamos, ¿no? Hay un punto fundamental y es, digamos, la disforia de género. Es decir, disforia de género se refiere y es la única cuestión que tiene que ver con un requerimiento de atención psiquiátrica relacionado con el género. Y es el distrés psicológico que resulta de la incongruencia entre el sexo que se nos ha asignado al nacimiento y la identidad de género que tenemos. Cuando hay un desajuste puede producirse disforia de género. El nombre transgénero se refiere precisamente a la persona cuyo sexo asignado al nacimiento, básicamente generalmente asignado por el médico neonatólogo desde el
comienzo, digamos, sobre la base de los genitales externos, no es congruente con la identidad de género. Es decir, cuál es la sensación de mi propia identidad como lo que hace a mi sexo o mi género. Generalmente hay un punto importante, y es que la disforia de género comienza en la infancia, pero no siempre, y muchas veces, digamos, los pacientes con disforia de género no la experimentan hasta la pubertad o incluso mucho después, bien entrada la vida adulta. Hecha esta inicial definición de lo que es disforia de género, vamos a hacer alguna clarificación semántica. Primero, el concepto de afirmación. Afirmación es un tema que lo vamos a ver más adelante, refiriéndonos al tratamiento de las personas transgénero o género no conformes, y se refiere a la serie de conductas que tienen que ver con el reconocimiento, validación y, valga la redundancia, afirmación de la identidad percibida por la persona. La afirmación tiene varios aspectos y cada uno de estos aspectos son los que están relacionados luego con el enfoque terapéutico y con el contexto médico apropiado que se le va a dar a la persona con disforia de género o transgénero o género no conforme. El primer aspecto es la afirmación social, es decir, la persona que decide cambiar de nombre y o pronombres para referirse a él, a ella, y en lengua inglesa, digamos, vamos a ver que hay otras formas neutras para no, digamos, calificar en un modo uniforme a la elección de género. Por supuesto hay una afirmación legal. Hace poco en nuestro país hemos tenido legislación que permite adaptar la documentación personal de origen gubernamental, estatal, a esta situación, y se refiere a marcadores de género en la documentación. Él, ella, nombre, o directamente, digamos, la no definición obligada de una identidad sexual. Por supuesto, luego hay una afirmación médica, que es la que más nos interesa desde el punto de vista, o más le interesa quizás no tanto al psiquiatra, sino al médico general, al médico de familia, al médico que está como en la primera línea de interacción con el paciente que presenta estas dificultades, y es la afirmación médica y la afirmación quirúrgica. Afirmación médica simplemente es el tratamiento, ya sea de supresión de la pubertad, vamos a ver que hay algún cuestionamiento con esto, o bien de tratamiento hormonal para afirmar el género. Y después, digamos, lo más drástico, si se quiere, o lo más también difícil de decidir para el paciente, que es, digamos, la afirmación quirúrgica. Es un concepto general. Y estos son distintos niveles de afirmación que la persona que es transgénero puede o no adoptar en distintos momentos. Es una decisión extremadamente personal a la cual el médico trata de acompañar, pero que no en todos los pacientes, digamos, aparece de la misma manera o haciendo las mismas elecciones. De hecho, la mayoría de las personas transgénero no quieren la afirmación en todas estas distintas áreas. Hay muchos, por ejemplo, que nunca llegan a una cirugía. Luego está la cuestión de identidad de género versus expresión de género. Identidad es el sentido psicológico que uno asigna al propio sexo. ¿Cómo me siento? Básicamente si varón, mujer o ninguna de las dos cosas. Y la expresión del género es
cómo uno se presenta al mundo según ese género. Eso está determinado culturalmente, digamos, en una época era inconcebible que una mujer se pusiera un traje y una corbata, y hace muchos años que eso es simplemente un adminículo más de las prendas que son aceptables, pero no lo eran, qué sé yo, en la década del 20 o 30. Lo mismo con la pollera, digamos, la pollera siempre ha sido en Occidente una prenda de vestir femenina, pero qué sé yo, hace 20, 30 años, tipos como Axl Rose usan pollera, o los escoceses, digamos, usan pollera, y eso es una determinación, digamos, de tipo cultural. Y lo importante es que no siempre identidad y expresión están alineados. Y si no hay una alineación de estos dos aspectos de la identidad, del género, tanto la identidad en el fuero íntimo, en mi aspecto psicológico, como en la expresión, si no están alineados, eso no es que hay una patología, no indica una patología mental. Y luego lo que hay es una diferencia entre, digamos, lo que es identidad de género versus orientación sexual. Orientación sexual se refiere al tipo de persona a la cual uno se siente atracción sexual. Y para complejizar un poco la cosa, sobre todo para gente de mi edad que aprendemos, digamos, distintas variantes psicológicas y interindividuales respecto de lo que es la actitud hacia el sexo, hacia la orientación sexual y hacia la identidad. Una persona transgénero puede tener exactamente las mismas diversidades de orientación sexual que las personas convencionalmente llamadas cisgénero, el típico, digamos, hombre o mujer, digamos, en el cual está alineada la orientación sexual y la identidad de género. Y del mismo modo con, digamos, la identidad de género y la expresión de género. Entonces, por ejemplo, puede ser que haya una persona transgénero, digamos, con un género al nacer que se hace transgénero, pero que tiene una orientación puede ser uno u otro sexo. Entonces, una cuestión es el género y la identidad de género, pero otra cosa es la orientación sexual. Y puede haber distintas formas de combinatoria de estas dos variables. Entonces puede haber una persona nacida como varón que tiene disforia de género, que se hace transgénero a mujer, pero que tiene una orientación sexual en la cual se siente atraído hacia otras mujeres. Son o a ambos sexos o a ninguno de los dos. Son dos cosas que van separadas. Vamos ahora, hechas estas aclaraciones de tipo semántico, a dónde percibimos que puede haber una primera línea en la cual el médico está llamado a intervenir por una cuestión de médica que requiere atención. Y es el concreto diagnóstico de disforia de género. Hay una diferenciación entre de acuerdo al estadio de desarrollo psicosexual de la persona que tiene disforia de género. Y por supuesto, una cosa es lo que ocurre en adolescentes y adultos, que es personalmente más mi área de mi quehacer como psiquiatra, versus lo que ocurre en niños, en los cuales simplemente les informo, pero no es, digamos así, mi expertise. Referido a diagnóstico de disforia de género en adultos y adolescentes, lo que es necesario para el diagnóstico, primero que nada, es una incongruencia marcada entre género experimentado psicológicamente, que es lo que uno siente respecto del género,
el género asignado, es decir, aquel que nos fue dado en el momento ya desde el nacimiento por nuestros padres, por el médico que nos atendió, durante al menos 6 meses y que tiene al menos 2 de las siguientes características. Por supuesto, primero, una marcada incongruencia entre el género experimentado o la expresión de género y las características sexuales primarias o secundarias, o al menos en adolescentes tempranos, las características secundarias que uno anticipa después del desarrollo puberal. Segundo lugar, un fuerte deseo por liberarse de los caracteres sexuales primarios o secundarios que nos vienen con el nacimiento debido a una incongruencia marcada de esas características sexuales con el género que experimentamos como personas o que expresamos, que suelen estar los dos de acuerdo. En tercer lugar, un fuerte deseo por lo contrario, es decir, por tener los caracteres sexuales primarios y secundarios del sexo opuesto al de nuestro nacimiento. En cuarto lugar, un fuerte deseo a ser, digamos, a tener la identidad sexual del sexo opuesto. Y finalmente, una fuerte convicción de que no solamente uno se siente con una identidad de género opuesta al sexo asignado al nacimiento, sino también la convicción de que uno realmente posee sentimientos, reacciones e idiosincrasias típicas de las asignadas al sexo opuesto, o al menos de un género distinto al que nos asignaron de nacimiento. Como muchas otras categorías en el manual DSM, digamos, se pide que haya un distrés o dificultades en el funcionamiento social, ocupacional u otra área significativa de nuestra vida. Y bueno, digamos, hay un punto y es, ok, la persona tiene disforia de género, digamos. La persona hace una serie de tratamientos orientados a cambiar los caracteres sexuales primarios y secundarios del género que nos fue asignado en el nacimiento para estar congruente con nuestra identidad sexual. Una vez que está hecho ese proceso o avanzado ese proceso, ¿qué ocurre con la disforia previa de género? En realidad hay muy pocos datos, digamos, la medicina orientada, digamos, a ayudar a las personas transgénero está en una relativa infancia, no hay mucha documentación en la literatura médica de qué es lo que ocurre psicológicamente con las personas una vez que lograron o intentaron lograr el cambio de género expresado, digamos. Es una situación que en todo caso no es que se cura al desarrollar una identidad, digamos, al tener un sexo expresado en congruencia con nuestra identidad de género, sino que es una situación que debe seguir evaluándose. En chicos que tienen, por supuesto, otra estructura psicológica, el diagnóstico se hace en una forma ligeramente distinta y no siempre tiene que ver con la expresión explícita de cuál es la identidad de género, sino con indicadores indirectos. Y acá lo que hacen falta son 6 criterios, de los cuales el primero tiene que estar, también durante al menos 6 meses, y que son los criterios que ustedes ven ahí. Tiene que haber un fuerte deseo hacer del sexo opuesto o directamente insistencia de que uno es del sexo opuesto al que se le asignó en el nacimiento. En niños, en varones que tienen el género asignado como varón, tener una preferencia importante, fuerte de vestirse o de simular tener vestimentas de mujer, de femenina, de nena. Y en niñas, nuevamente niña como género asignado al nacimiento, una fuerte preferencia por vestir solamente
vestimenta masculina típica, o al menos una fuerte resistencia a vestir, vestimenta femenina típica. Tiene que haber una fuerte preferencia por asumir roles de juego característicos del otro género tradicional en los juegos, una fuerte preferencia por juguetes, juegos o actividades estereotípicamente usadas por el otro género, una fuerte elección por compañeros de juego del sexo opuesto al asignado al nacimiento. En niños un fuerte rechazo, es decir, no solamente la preferencia por juegos y actividades del otro sexo, sino un rechazo por juegos, juguetes o actividades típicamente masculinas, en el caso de los niños, evitación de juego brusco, y en niñas un fuerte rechazo de juguetes, juegos y actividades típicamente de nena. Un rechazo expresado por la propia anatomía sexual, por ejemplo, hacer pis parado para un chico, un varón, o sentarse en el inodoro para hacer pis a una niña, y un fuerte deseo de que las características sexuales primarias y secundarias, mejor dicho, secundarias, fueran congruentes con el género manifestado, experimentado como naciente identidad, digamos así. Además, se requiere, como en otras, como decía, en otras categorías del manual DSM, de un distrés significativo o un impedimento significativo en el funcionamiento social, no ocupacional en este caso, sino educativo en otra área significativa del funcionamiento del niño o la niña. Capítulo aparte merecen los llamados trastornos del desarrollo sexual, y aquí es algo con lo cual todos estamos familiarizados. Nos referimos al grupo de condiciones médicas cuyas características sexuales, anatómicas, cromosomales o gonadales varían respecto de lo que es típicamente considerado estrictamente masculino o estrictamente femenino. Por ejemplo, síndromes cromosomales Klinefelter o Turner, o síndrome de insensibilidad a andrógenos o síndrome de testículo feminizante, que tienen una determinada identidad cromosomal, pero la expresión de las características sexuales secundarias son diferentes. Algunos de estas personas, digamos, simplemente prefieren, llegada a la edad adulta en estos momentos, prefieren ser llamados intersexuales y no se identifican y no ser identificados con una identidad masculina o femenina, pese a que la mayoría de estos chicos, como todos sabemos, son inmediatamente asignados en el momento del nacimiento un sexo determinado desde el momento del nacimiento por los padres y por el médico. Generalmente el sexo asignado tiene un aspecto social, nombre, pronombre, él, ella, Juancito o María, y la vestimenta, y en algunos casos, digamos, se puede tener que involucrar algún tipo de cirugía, pese a que está extremadamente debatido para el bienestar del paciente con estas anomalías cuál es el mejor momento de intervenir quirúrgicamente o no. De por sí ya tiene una cierta controversia la enunciación de disforia de género, y tiene algunos pros y algunos contras conceptualizar las dificultades psicológicas experimentadas por una persona que tiene una discordancia entre lo que es su propia identidad sexual y la
el género asignado en el nacimiento, la expresión del género, por distintos motivos. Indudablemente, digamos, el pro más importante es que el reconocimiento del fenómeno disfórico frente a la discordancia o incongruencia entre sexo expresado y sexo, digamos, asignado al nacimiento, de alguna forma provee un camino al tratamiento, o sea, moviliza los recursos, primero el reconocimiento de la dificultad y luego los recursos médicos, sociales, del entorno necesarios para que personas con transgénero tengan la opción de transgénero o género no conforme, tengan la opción de transicionar hacia una expresión de género que sea más congruente con lo que, digamos, sienten como su propia identidad. La contra de un diagnóstico de disforia de género es, de alguna forma, estigmatizar a la persona transgénero o género no conforme inmediatamente o directamente asignándole una suerte de categoría de trastorno mental, como si al estar, digamos, incluido en el DSM-5 un diagnóstico estrictamente relacionado con la disforia de género, de alguna forma automáticamente catalogarlo como una enfermedad, cosa que hoy en día, digamos, todos entendemos que no es. Lo óptimo sería reservar a la persona un diagnóstico médico, es decir, que, digamos, la discordancia entre el género expresado o sentido vivido y el género asignado al nacimiento sea de alguna manera medicalizado como algo que es susceptible total o parcialmente de corregir desde un punto de vista médico de acuerdo a las preferencias del paciente. En psiquiatría, tradicionalmente, las personas transgénero han sido sobrediagnosticadas con trastornos del humor o incluso trastornos psicóticos, porque recordemos que en parte en psiquiatría uno de los criterios para diagnosticar psicosis, por ejemplo, uno de los ítems es comportamiento severamente perturbado. Y en cierto contexto cultural, bueno, vestirse con otras ropas o no estar conforme con la propia identidad ha salido tanto de la norma supuestamente esperable que esto se emparentaba de alguna manera con la psicosis, cuando en realidad hoy en día, digamos, lo conceptualizamos de una forma muy distinta. Y finalmente, en este camino hacia si se quiere, la medicalización orientada a proveer a la persona transgénero con la posibilidad de ajustar, digamos, su género expresado a su género identitario. Por supuesto, hay un calificador de la disforia de género que es con trastorno del desarrollo sexual, en el cual hacíamos referencia ya a esas anomalías cromosomales que hacen que, digamos, la persona no tenga un género cromosómico totalmente conforme a lo que es hombre o mujer, y esto generalmente es conocido desde bastante tempranamente, muchas veces desde el nacimiento, por los padres y el médico o los médicos que están involucrados en la atención de estos pacientes, y digamos, en este caso está más de alguna forma medicalizada la situación. Los que tenemos cierta edad, ahora vamos a hablar un poquito de la historia que tiene esto en nuestro quehacer médico, y los que tenemos cierta edad, decía, hemos visualizado varias ya de estas etapas en la conceptualización de lo que es la problemática de las personas transgénero.
personas no conformes con el género de nacimiento o transgénero ha existido y hay documentación de esto a lo largo de toda la historia de la humanidad y prácticamente todas las culturas, con grados variables, generalmente muy bajos de aceptación social entre lo que es el género de la propia identidad respecto del género de nacimiento. Y bueno, hay varios ejemplos que podemos dar en la historia más reciente. Pensamos que la primera vez que hay una referencia explícita a una psiquis femenina encerrada en un cuerpo masculino, está hecha por Karl Ulrich. En realidad no era un médico ni un psicólogo, era un filósofo y literato alemán en el siglo XIX, hacia 1800, en la década de 1860. Más recientemente, en los años 50 y 60, un psicólogo, John Money, en Johns Hopkins, describe la diferencia entre identidad de género y rol de género como dos cosas separadas. Y en esos años aparecen en forma bastante polémica y casi siempre desaconsejadas las primeras cirugías de afirmación de género. Y lo mismo el concepto de transexualismo, descrito por un endocrinólogo llamado Harry Benjamin, que fue uno de los primeros en, digamos, preconizar tratamientos hormonales para disminuir la fuerte disforia de algunas de estas personas y que es el que sienta un poco las bases de la Sociedad Mundial de Medicina Transgénero. En los años 70 aparece el transexualismo como un trastorno psicosexual en el DSM-3, formulado en 1980, que recoge, digamos, la evolución de los años previos respecto de cómo conceptualizar al desajuste entre identidad y género asignado al nacimiento. Y en los años 90, digamos, ya hay un cuestionamiento de lo que es la dicotomía masculino-femenino con una suerte de espectro de género, en la cual las identidades femenina y masculina no necesariamente tienen que estar fuertemente determinadas en una forma absoluta en todas las personas, sino que también, digamos, hay una suerte de espectro de femineidad y masculinidad respecto de distintos aspectos, el aspecto biológico, el aspecto psicosexual, respecto de la orientación, etc. Y finalmente, por supuesto, en nuestro siglo y en total evolución, digamos, hay mucho más desarrollo de lo que se llaman las terapias de afirmación de género. Lo que es transgénero no conforme deja claramente de considerarse en la medicina convencionalmente como una patología y, digamos, los diagnósticos relacionados con la salud mental en personas transgénero en el DSM-5 cambian al diagnóstico que nosotros vimos previamente, que es disforia de género. El DSM-5 data de 2013 y simplemente hace una suerte de referencia a reacciones de incongruencia entre lo que es el cuerpo y lo que es la mente respecto de la identidad sexual. Respecto de la epidemiología de personas que se presentan con transgénero, género no conforme y por lo tanto muchas veces con disforia de género, lo mismo que en lo que es la comunidad lésbica, gay, bisexual, son extremadamente difíciles de evaluar epidemiológicamente, hay muchísimo incertidumbre hasta cierto punto, no hay datos médicos muy fidedignos respecto de cuál es la epidemiología que esto tiene, debido a muchos factores, como los tipos distintos de categoría que están en evolución, digamos,
cómo las personas con transgénero se identifican a sí mismas y cómo lo expresan, por ejemplo, en encuestas, cuáles son los métodos de muestreo, si son poblaciones clínicas, si son poblaciones generales y, por supuesto, relacionado con el disconfort que muchas personas transgénero tienen con identificarse abiertamente como tales en encuestas incluso poblacionales. Se estima, sin embargo, de acuerdo a registros hospitalarios, consultas, etcétera, que en Estados Unidos al menos algo menos del 1%, 0,6% de mayores de 18 años hoy por hoy se identifica como transgénero, es decir, disconforme con una incongruencia entre lo que es el género de nacimiento, asignado al nacimiento, y el género vivido o expresado. Respecto del tratamiento, hay algunos aspectos psiquiátricos generales. Vamos a hablar también de lo que se consideran hoy por hoy buenas prácticas clínicas respecto de la atención de estos pacientes y finalmente una aproximación solo informativa a lo que son los tratamientos médicos y quirúrgicos, primero y principal porque soy psiquiatra y no personalmente no estoy directamente involucrado con, digamos, la aplicación, la indicación de tratamientos médicos, por supuesto, muchísimo menos quirúrgicos. Incluso y por hoy, la mayoría de las veces, las personas con disforia de género y transgénero o género no conforme no han encontrado generalmente un entorno de apoyo. Digamos, las actitudes societarias a este tipo de dificultades han cambiado muchísimo, están cambiando todavía. Están muy en el tapete. Creo que esta clase incorporada a la currícula de la formación de médicos internistas es testimonio de ello. Pero generalmente, sobre todo las personas de más edad, tradicionalmente no han encontrado ciertamente un entorno de apoyo, de comprensión o de soporte a esta incongruencia. El tema del género tiene una raigambre cultural, religiosa, histórica importantísima y, digamos, las incongruencias de este tipo, es casi una perogrullada lo que estoy diciendo, pero digamos tienen una enorme implicancia cultural y dificultades culturales, y las personas transgénero que vayamos a ver en el consultorio no han tenido generalmente, por supuesto, un entorno de apoyo. Y en ese contexto, posiblemente en ese contexto, es dable encontrar en personas con disforia de género y transgénero una gran cantidad de síntomas de trastornos de la personalidad. Por ejemplo, en la forma de la habilidad afectiva, reacciones de impulsividad y, lo que es más grave y que siempre hay que preguntar en estos pacientes, ideación de tipo suicida o directamente un primer contacto con el sistema de salud a través de una conducta suicida. Y me refería a síntomas de trastornos de la personalidad porque muchas veces, digamos, cuando aparece un entorno que apoya la afirmación de género, es un dato de la realidad clínica, más allá de cualquier tipo de afirmación de valor o nada por el estilo, que cuando se encuentra un entorno que apoya y comprende y que da soporte a esta situación personal, las manifestaciones de esta sintomatología de la habilidad afectiva, de impulsividad o de ideas o conductas suicidas disminuyen marcadamente, y por eso no es muy sencillo catalogar a esto como verdaderos trastornos de la personalidad. Si bien todo trastorno de la personalidad, no todo, pero si bien muchos trastornos de la personalidad pueden cambiar con el tiempo, con o sin tratamiento, en estos casos es mucho más difícil encuadrar a estas
a estas conductas en un trastorno de la personalidad, porque bueno, con un entorno apropiado las manifestaciones disminuyen muchísimo. Lo que no hay, como habíamos insinuado antes, lo que no hay son estudios que documenten con mucha claridad cuál es la estabilidad de la disforia de género y de los síntomas relacionados con ella, como pueden ser, como decíamos, impulsividad, la habilidad afectiva o ideas suicidas, a lo largo del tiempo, ni tampoco que documenten en forma muy fidedigna y muy cuantificada la relación que tiene esta sintomatología con las terapias de afirmación de género. Es una observación clínica frecuente que hay una disminución de la sintomatología en el entorno apropiado, pero no hay una clara identificación y documentación de esto, en parte porque no hay mucha casuística y porque, digamos, la actitud de la medicina frente a terapias de la afirmación de género ha cambiado y continúa cambiando mucho en años recientes. Por supuesto, todo paciente con un cuadro transgénero de género no conforme puede tener patologías psiquiátricas como cualquier otra persona, y entonces las manifestaciones pueden ser a través de trastornos del ánimo, bona fide, es decir, completamente establecidos, o trastornos de ansiedad, o trastornos de uso de sustancia, o incluso patología psicótica que tiene que ser evaluada indistintamente, o mejor dicho, independientemente de lo que es la situación transgénero. ¿Qué es lo que hay que enfocar primero? Un poco depende de qué es lo que más está afectando la vida del paciente en un determinado momento. Hay veces que es la disforia de género lo que toma preeminencia y se deja, por ejemplo, un cuadro de ansiedad o de depresión a reevaluar luego de atender la disforia de género, o bien directamente antes de preocuparse por la disforia de género hay que tratar la patología psiquiátrica más aguda o más severa o que está dando cuenta de una mayor idea de urgencia, como puede ser un cuadro de psicosis, por ejemplo, o un cuadro de abuso de sustancias, o un cuadro depresivo con ideación suicida. En este contexto vamos a hablar, saliendo un poco de la psiquiatría y metiendo lo que es en la atención médica general de las personas con transgénero o género no conforme, con lo que se consideran hoy en día buenas prácticas clínicas. Tiene que haber una actitud, por supuesto, no juzgativa, no de emitir juicios de valor respecto de esta incongruencia entre lo que es la identidad de género y el género asignado al nacimiento, y se empieza, por supuesto, por una exploración de sentimientos relacionados con la vivencia de esta incongruencia del género, lo mismo que una investigación del entorno respecto de lo que, como el paciente, digamos, vive al entorno, y esa primera aproximación de permitir al paciente una expresión de la situación actual es en sí mismo una indicación de una buena práctica clínica. El médico tiene que evitar expresar una preferencia respecto de cuál va a ser el resultado de la evolución del paciente en su dificultad o incongruencia entre género y de identidad de género y género asignado al nacimiento. Es decir, incluso no tratar de ser juzgativo en el sentido, digamos, siempre es mejor que tu identidad sea conforme a lo que es tu sexo asignado al nacimiento. Esto puede parecer una perogrullada, pero digamos, la actitud médica, por supuesto, varía como varía la actitud de cualquier persona en la sociedad.
Y por supuesto, hoy por hoy, digamos, un intento psicológico, médico, de cualquier tipo, por forzar a una persona transgénero a que vuelva a conformarse a un patrón cisgénero, es decir, que su sexo de nacimiento conforme con su identidad, digamos, se considera un tratamiento no ético en estos momentos en la mayoría de contextos médicos. Y digamos, una medida general es una actitud recomendable es apoyar la afirmación del paciente en los dominios en los cuales él o ella quiera hacerlo, es decir, respetar la elección del paciente respecto de cuál es el nombre y el pronombre que tiene que emplearse, adaptar la historia clínica, por supuesto, de acuerdo a la documentación legal del paciente. Respecto de lo que es el tratamiento médico, no hay una recomendación en niños prepuberales de iniciar un tratamiento hormonal y, digamos, considerar que el rechazo familiar y social del cual, digamos, el médico forma parte es uno de los principales predictores del outcome de salud mental final en personas transgénero, es decir, qué tan qué tan adecuado apoyo estas personas reciban y no juzgamiento reciban en el entorno. Para los médicos esto es una situación relativamente nueva, quizás no para el grupo etario que está escuchando esta clase, pero ciertamente sí para médicos de mi generación y de generaciones un poco más grandes que la mía. Ya no quedan tantos, pero hay. Y digamos, cuál debe ser la actitud del médico y qué es lo que debemos esperar respecto de nosotros mismos en el enfoque de las personas que nos vienen a consultar con una dificultad de este tipo, de incongruencia entre sexo de nacimiento y sexo expresado o vivido o experimentado. Y respecto sobre todo de cuál es la actitud del médico y si existen sobre todo prejuicios o sin tener esos prejuicios un miedo a no estar de acuerdo a lo esperable, digamos, respecto del tratamiento de personas con esta problemática. Bueno, frente al desconocimiento o conocimiento, pero miedo de cometer errores, muchas veces se pueden pasar por alto algunos enfoques que son recomendables o directamente rechazar el tratamiento de estos pacientes. Como mínimo tiene que haber una actitud de afirmación respecto de lo que son las preferencias del paciente, respecto del nombre y de los pronombres, y por supuesto prestar mucha atención a lo que medio los psiquiatras estamos muy acostumbrados a hacer cuando nos enfrentamos con cualquier paciente, y es la exploración de la contratransferencia. Contratransferencia implica cuáles son los sentimientos que en el médico se generan frente a la presencia del paciente. Muchas veces pueden ser sentimientos que uno tiene con cualquier paciente, pero el sentido de la contratransferencia está estrictamente relacionado con el tipo de sentimientos que cada paciente individual nos evoca en nosotros mismos. Entonces, muchas veces incluso uno siente una discordancia entre lo que suele sentir con cualquier otra persona y lo que el paciente en particular está generando en uno. Y eso que uno experimenta en el encuentro con el paciente, llamado contratransferencia, no suele ser un obstáculo, no debiera ser un obstáculo en el tratamiento del paciente, sino que tiene que ser información
respecto del paciente, tanto como la facies, la presentación, bueno, también el tipo de fenómeno de sentimiento que evoca en nosotros, y bueno, y también, digamos, una exploración de cuáles son el background o cuál es el background que nosotros traemos al encuentro médico-paciente. Y en esos dos aspectos, los sentimientos que el paciente genera y nuestro propio background, bueno, nos da información respecto del paciente y de la relación médico-paciente. Y en este grupo de pacientes en particular, esto tiene una importancia fundamental porque, por supuesto, puede condicionar conductas que pueden propender al bienestar del paciente o pueden dificultar su tratamiento y su evolución. Y, digamos, si uno siente que le resulta por algún tipo de background o aspecto cultural o formativo o motivo X, digamos, el médico no se siente en condiciones de proveer un cuidado médico compatible con la afirmación de género, es decir, con la aceptación de esta incongruencia de parte del paciente, bueno, realmente, digamos, lo más conveniente puede llegar a ser derivar al paciente, a un colega o familiarizado con este grupo de, de situaciones o directamente en algunas, no sé en nuestro medio, digamos cuánto hay, pero digamos en algunas culturas o en algunos países hay médicos de distintas especialidades específicamente eh, enfocados en el tratamiento con personas de problemática de género, orientación sexual, etcétera, lo que es la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual o queer, digamos. Y se agregaron otras, asexual o plus. Digamos, hay colegas que se especializan en esta patología y quizás lo más saludable para el paciente es derivarlo a uno de estos colegas si está disponible. Este es un ejemplo de lo que hoy en día, a qué nos referimos respecto de los pronombres, sobre todo, no solamente el nombre propio, sino que hoy en día, al menos en el medio de los países anglosajones, hay, digamos, una variedad de pronombres, she, he, que son, digamos, claramente cisgénero, o sea, que tienen que ver con una afirmación de género congruente, y otra serie que, digamos, cambia respecto de la preferencia del paciente. Personalmente estaba más familiarizado con they, them, theirs, pero bueno, hay otras variantes que algunos pacientes están usando en estos momentos. Y finalmente, como dijimos, vamos a hablar muy brevemente, porque insisto, no es mi área de expertise ni es lo que personalmente enfoco con los pacientes, que son los tratamientos médicos y quirúrgicos. Hay guías respecto de cuál es la aproximación más apropiada para las terapias de afirmación, y las medidas médicas y quirúrgicas no son un objetivo, por supuesto, en sí mismo del tratamiento, sino una forma escalonada de ayudar a personas de disconformidad o inconformidad de género a transicionar el aspecto exterior a una representación con el género que ellas experimentan. La mayoría de las veces, excepción hecha de la cirugía, no hace falta una evaluación psiquiátrica de rutina, salvo por supuesto que exista la preocupación de parte del médico de si la persona tiene un estado mental compatible con la comprensión cabal de los riesgos y los beneficios esperables del tratamiento médico o quirúrgico que se van a hacer. Y
en todos los casos los tratamientos se dividen en masculinizantes y feminizantes. Todos estos tratamientos requieren un seguimiento, es decir, no es que hay un tratamiento de un, digamos así, supuesto episodio y bueno, el paciente sigue con su vida, sino que tiene que haber un seguimiento porque, como vamos a ver, las terapias de afirmación de género tienen una transición, tienen un periodo muchas veces muy prolongado de transición. Por ejemplo, los tratamientos hormonales, la mayoría de las veces, por supuesto, el tratamiento feminizante ha siempre involucrado a los estrógenos. Algunas veces se ha empleado espironolactona como antagonista de andrógenos, digamos, al inicio del tratamiento, hasta que el estrógeno empieza a hacer efecto y se acumula, y la progesterona tiene, digamos, menos evidencia que produzca una contribución significativa a la feminización. Por supuesto, efectos adversos potenciales que ustedes conocen incluso mejor que yo, como pueden ser dislipemia, cambios en iones en el ionograma, hipercoagulabilidad de la sangre cuando está involucrada la espironolactona, cambios en los niveles de hematocrito, y por supuesto cambios de libido y efectos colaterales en el humor y la ansiedad. Y lo mismo ocurre con el tratamiento masculinizante, que uniformemente involucra la testosterona y también puede producir cuadros de dislipemia, hematocrito aumentado con el consecuente cambio en la viscosidad, también por supuesto cambios de libido, de humor y de ansiedad. Mientras que los estrógenos tienen una serie de estos efectos, aquí están un poco más detallados en esta tabla. Por supuesto, estrógenos en personas con sexo asignado al nacimiento masculino. Aparecen, digamos, una serie de cambios relacionados no solamente con el fenotipo, sino también con el fenotipo externo, sino también con el comportamiento, y con muchas veces, como decíamos, un relativamente largo tiempo hasta que comienza a hacer efecto, y un efecto máximo que puede durar años, que puede tardar años, mejor dicho. Por eso mencionábamos que estos pacientes requieren un seguimiento más o menos estricto, y digamos, hay también una tabla de efectos de efecto inicial y máximo efecto que puede también durar años para el caso de la testosterona en pacientes transgénero que tienen un sexo asignado al nacimiento como mujeres. Generalmente esto requiere un seguimiento endocrinológico, digamos, con una relativa especialización. Y si bien decíamos que la consulta en salud mental no es uniformemente requerida, digamos, en algunos casos sí es importante para garantizar la comprensión cabal del o la paciente respecto de cuáles son los efectos esperables, buscados, pero también las implicancias que pueden tener los efectos adversos y la irreversibilidad, por supuesto, de algunas modificaciones. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, hoy en día, al menos en Estados Unidos, y para, digamos, tener cobertura por seguros de salud, que ya es una realidad, sí es un prerequisito la consulta con psiquiatría, debido a que, digamos, generalmente el paciente que llega a un tratamiento quirúrgico de afirmación tiene una disforia de género
severa que puede o no estar complicada por alguna comorbilidad psiquiátrica. Puede o no, pero hoy en día el sistema de salud, al menos acá en Estados Unidos, requiere que para que haya cobertura exista un clearance, si se quiere, de parte del especialista en psiquiatría. Y nuevamente, digamos, las intervenciones son de tipo feminizante o masculinizante. La más común de todas en el caso de la terapia quirúrgica feminizante es la cirugía mamaria, y digamos, otras un poco más drásticas como pueden ser la vaginoplastia o cirugía de feminización facial. Y en el caso de las masculinizantes, también siempre drásticas como pueden ser la oforectomía, histerectomía, vaginectomía y algunas técnicas más o menos invasivas de reconstrucción peniana, como puede ser la metoidioplastia, que es simplemente, digamos, un clítoris agrandado por tratamiento masculinizante, en el cual se liberan ligamentos de la región para hacer una especie de micropene, digamos, y ya una cirugía mayor muy significativa, que es los intentos de faloplastia, que pueden conllevar complicaciones potenciales de muy largo plazo y realmente mayores, porque implican grafting con tejidos de otras partes del cuerpo, como el antebrazo, etc. Pero bueno, realmente esto ya deja de ser, como les decía, mi área de expertise, y está mencionado acá simplemente a los fines de completar la clase. Bueno, llegamos exactamente a 1 hora y bueno, brevemente les doy simplemente ejemplos de modelos de cartas de médicos que pueden ser tanto para el cambio de género desde una perspectiva legal, como es el caso que les estoy mostrando en esta diapositiva, o bien directamente en la derivación a cirugía, que digamos tienen formas relativamente estandarizadas en estos momentos y que son parte de la realidad de la medicina de nuestros días, digamos. Gracias por la atención y estoy disponible para preguntas y discusión.